Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os vamos a traer el Polestar 2 más barato que te puedes comprar. El Polestar 2 Standard Range Single Motor, disponible desde 47.190 euros. Y vamos a ver un poco la parte exterior para que veáis todo lo que tiene incorporado este Polestar 2 Standard Range Single Motor. En primer lugar tenemos este color Magnesium, que es una pintura que ya está metalizada, por lo tanto una pintura de muy buena calidad. Tenemos esos pilotos traseros que os hemos enseñado en otros modelos de Polestar. Además tenemos detallitos, como podéis ver, por ejemplo, tenemos aquí la denominación de Polestar en esta parte lateral. Y, insisto, va a ser un vehículo que va a estar muy equipado desde este modelo, desde esta versión. Como veis, tenemos sensores de aparcamiento en esta parte trasera, tenemos la cámara de aparcamiento también trasera, todo esto es de serie. Tenemos también apertura gestual mediante el pie en estas versiones, aunque bueno, modalidad 24 forma parte del Pack Plus. Tenemos apertura eléctrica del portón trasero, además un maletero de 405 litros de muy buena capacidad, además con detallitos, como veis, tenemos esta red aquí, tenemos una toma de 12 voltios, iluminación por supuesto, y aquí otra pequeña red con el kit de primeros auxilios, y aquí en esta parte inferior tenemos un hueco, por ejemplo, para depositar los cables de carga o lo que queráis. Además tiene el detallito este que podemos sujetar esta bandeja para que no nos moleste. Por lo tanto, en la parte del maletero, como veis, está muy bien resuelto. Además tenemos aquí los botones para la apertura, en este caso, mejor dicho, para el cierre del portón trasero y del vehículo. Vamos con la parte lateral para que veáis también que no hay diferencias estéticas respecto a otras versiones con más equipamiento. Lo único, por ejemplo, dado que es un acabado base, no tenemos el techo panorámico en esta unidad, pero sí tenemos estos espectaculares retrovisores exteriores sin marcos, totalmente eléctricos, y además ya en las versiones actuales, en las nuevas versiones que hay actualmente el configurador, incorporan antideslumbramiento también automático, pero aún así tienen abatimiento de estos retrovisores exteriores. Tenemos también en estas versiones manecillas con iluminación en la parte inferior del vehículo. Esta unidad es demo, está aquí expuesta, no lo podemos ver, pero aquí veis las lucecitas que tienen cada una de las manillas exteriores. Y otro detalle que también tenemos es la apertura y cierre del vehículo sin llave, por lo tanto otro detalle de equipamiento para que veáis lo completo que es en esta versión de acceso. Tenemos en esta parte inferior, como siempre, la denominación del modelo. Aquí veis que estamos en el Polestar 2 de 69 kWh de capacidad de batería con 170 kilovatios de potencia, es decir, tenemos un motor eléctrico de 231 caballos que mueve el eje delantero. Las nuevas versiones ya sabéis que esta versión pasa a ser de 272 caballos y que pasa a ser tracción trasera, pero en esta unidad está disponible en tracción delantera. Y aquí tenéis las llantas de serie, que a mí me parecen unas llantas muy bonitas. Tenemos unas llantas de 19 con neumáticos Michelin Primacy 4 con la denominación de Polestar, como podéis observar. Unas llantas además que tienen un diseño en combinación con plata y ese negro brillante, y que, como veis, están muy cadenadas para mejorar el coeficiente aerodinámico. Además, obviamente, estas unidades equipan discos de freno ventilados en cada uno de los ejes y contamos con neumáticos en medida 2,45, perfil 45, en esta medida de 19 pulgadas. Y luego vamos al tema de la carga para este Standard Range Single Motor. En este Polestar 2 está limitado a 130 kilovatios, que es una potencia de carga suficiente porque tenemos 69 kilovatios hora
de capacidad en este Polestar 2, por lo tanto es más que suficiente, insisto, para cargar con rapidez en corriente continua este Polestar 2. Aquí veis la toma CCS2 para cargar, insisto, en esta potencia rápida. Aquí tenemos el botón de desconexión y entonces, por resumir, 130 kWh en corriente continua, 11 kilovatios de potencia máxima en corriente alterna. Insisto que esto es para el Polestar 2, que tiene Polestar con vehículos de entrada rápida. Si nos vamos al Polestar 2 que hay actualmente en el configurador, aquí podéis ver algunos de los elementos que os comentábamos anteriormente. Estamos con 200 kilovatios de potencia, es decir, 272 caballos, tracción trasera, aquí tendríamos tracción delantera, 272 caballos, aquí tenemos 231, 490 Nm de par, aquí tenemos 330, 6,4 segundos del 0 a 100, aquí tenemos 7,4, 205 km/h de velocidad máxima, aquí tenemos 160, 14,8 kWh a los 100 de consumo medio, aquí tenemos 16,7 y obviamente 0 gramos de CO2 que tenemos también en esta versión y 518 kilómetros de autonomía, aquí tenemos 470 kilómetros de autonomía, por lo tanto insisto que es un vehículo, bueno, 478 mejor dicho, no 470, pero como veis sigue siendo un vehículo muy interesante por 47.190 euros. Nos movemos ahora a la parte frontal, que tampoco cuenta con diferencias estéticas respecto a otra versión más equipada. Por ejemplo, tenemos estos faros con esta función de luz de día en ese diseño martillo de Thor, faros full LED que tienen además la función de largas automáticas y que yo tengo, por ejemplo, en mi Polestar 2 y dan una iluminación muy potente. Moviéndonos más detallitos, tenemos, ya sabéis, el logo de Polestar con ese diseño en mate, en contraste con el brillante de la carrocería. Y aquí tenemos la parrilla frontal. Sí, tenemos parrilla en estas unidades que hay actualmente disponibles. Y, por ejemplo, aquí tenemos donde iría alojada la cámara frontal. Si tuviésemos el Pack Pilot Lite, pues tendríamos cámara en esta parte de aquí. Y cómo diferenciar también si tenemos Pack Pilot o no, pues porque el Pack Pilot también incorpora faros antiniebla en esta parte de aquí. Aquí, como veis, está muy bien conseguido porque disimula muy bien que no tenemos faros antiniebla en esta unidad. Pero lo que sí que tenemos son sensores de aparcamiento frontales. Por lo tanto, insisto, este vehículo está muy bien equipado. Y con la parte del interior pasa un poco lo mismo, tenemos los mismos materiales que podemos encontrar en otro Polestar 2, con estos materiales acolchados en esta parte superior, la manilla metálica, estos acabados en tejido de muy buena calidad, y tenemos también los elevalunas y los retrovisores, lo que os comentaba en la parte del exterior, los retrovisores que se pliegan automáticamente mediante esta pulsación, bloqueo de las ventanillas y de las puertas traseras. Y también tenemos pues aquí el altavoz del sistema de alto rendimiento. Es un equipo de sonido, por cierto, que suena muy bien, a pesar de ser el equipo de sonido de serie. Ya sabéis que tenemos en el Pack Plus el Harman Kardon, aquí tenemos el equipo de serie, insisto, y se oye muy bien. Tenemos en esta parte inferior estos plásticos en negro, con este hueco en esta parte de aquí, con esta parte interior también tapizada, el fondo es de goma y, curiosidad, tenemos asientos con memoria ya de serie. Aquí tenéis estos asientos en charcoal textil, además unos asientos muy cómodos y de muy buena calidad. Veis aquí que tenemos este tejido, pero además es una combinación de tejidos muy conseguida. Tenemos esta parte de aquí como si fuera piel vuelta, de muy buena calidad. Y son unos asientos que son muy cómodos, pero insisto, tienen regulación eléctrica en casi todas las funciones, excepción la regulación del respaldo, que es en este caso manual, pero tenemos la regulación de la altura, regulación de la longitud, de la inclinación de la banqueta y 4 regulaciones lumbares totalmente de serie.
Y ya en la parte interior, sentado en el asiento del conductor, pues vemos detallitos también de muy buena calidad. Seguimos manteniendo este sistema doble de pantallas, la pantalla del conductor que ya conocéis de otros modelos. Ahora mismo está el coche apagado. Tenemos esta pantalla en formato vertical de 11 pulgadas con todas las funcionalidades que podemos encontrar en el Polestar 2. Por ejemplo, aquí tenemos Google Maps, sabéis que podemos poner el mapa en modo satélite si lo queremos así. Por lo tanto, insisto, tenemos muchas funcionalidades, si no todas, o muchas de ellas disponibles también desde esta versión de acceso. Sobre todo en cuanto a sistema multimedia tenemos todas las funcionalidades disponibles. Aquí, por ejemplo, pues tenemos también el tema de la conducción en cuanto a la regulación del One Pedal Drive, la sensación de la dirección, el modo de conducción súper lenta. Y aquí tenéis un poco los asistentes a la conducción que están disponibles de serie en este Polestar 2. Tenemos control de crucero sin ser adaptativo, pero con regulación también, con posibilidad de poner limitador de velocidad, sistema de mantenimiento de carril, el Drive Alert, que nos indica si estamos cansados para hacer una parada, y tenemos el sistema de detección de señales de tráfico, sistema anticolisión y la notificación lista para conducir. Por ejemplo, cuando estamos en un semáforo y nos distraemos un poco, pues nos sale un aviso en la pantalla principal para que reanudemos la marcha. Tenemos el sistema de carga, tenemos más funcionalidades, por ejemplo, en cuanto al bloqueo, tenemos funcionalidades también, por ejemplo, de las luces exteriores, luces interiores, o sea que hay bastantes posibilidades de regulación. Y luego también tenemos Apple CarPlay, por supuesto, tenemos asientos también calefactables de serie, por lo tanto, insisto en el nivel de equipamiento que tiene esta unidad. Y luego aquí tenemos esta parte en textil, tenemos esta parte superior de salpicadero en plástico blandito. E insisto, tenemos estas inserciones en 3D, plástico 3D, pero de muy buena textura y muy buena calidad, que a mí me gusta mucho cómo quedan en este interior. También las encontramos en esta parte de la consola central, donde encontramos también la palanca de la selección de marcha. Tenemos, ya sabéis, este botón, esta botonera con las luces del warning, además con un tacto también muy bueno. Y aquí tenemos las dos tomas USB de tipo C para cargar nuestro dispositivo o interactuar con el sistema. Esta unidad, por ejemplo, lo que sí que no tiene, aunque las nuevas versiones sí que lo incluyen ahora de serie, es el sistema de cargador inalámbrico. Pero bueno, tenemos aquí los puertos USB para cargar nuestros dispositivos. Y aquí tenemos el volante tapizado en cuero artificial, pero de muy buen tacto, y tenemos los botones típicos. Aquí no hay diferencias tampoco entre un pack y otro. Estas funcionalidades no estarían disponibles porque no tenemos control de crucero adaptativo, es decir, no tenemos Pilot Lite, el pack Pilot Lite en esta unidad, pero como veis tenemos el mismo acabado de la botonera para esta versión del Polestar 2, con la palanca de los intermitentes, la función de largas que os hemos comentado, la parte del exterior, y también obviamente sensor de lluvia. Por lo tanto, insisto que en funciones también de seguridad y de confort, este vehículo trae muchos elementos de serie. Y luego en esta parte central pues contamos con este reposabrazos también deslizante, con esos dos posavasos, y si abrimos este reposabrazos pues contamos con este fondo tapizado y también otro posavasos que lo podemos extraer liberando estas pestañitas. Con más cosas, también tenemos el retrovisor interior antideslumbrante automáticamente y sin marcos. Tenemos la iluminación interior también que hemos visto en otras versiones, también con la función táctil. Y luego también obviamente tenemos plafón en esa parte trasera, pero no tenemos el techo panorámico que forma parte del Pack Plus. También tenemos obviamente pues los parasoles con espejos de cortesía y también están iluminados en cada uno de los parasoles, por lo tanto detalles también de calidad que incorpora este Polestar 2, además de la guantera que también está iluminada, y también contamos con el típico gancho, por ejemplo, para poner ahí una pequeña mochila o un bolso. En
Con estas plazas traseras, como veis, tengo bastante espacio para las piernas. Yo mido unos 75 y si me siento totalmente erguido, tengo este espacio hasta la cabeza. Uno de los elementos que no incorpora, porque esto se incorpora con el Pack Plus, son la red detrás de estos asientos delanteros, pero sí tenemos salidas de aireación, diseño metálico y 2 tomas USB de tipo C. Vale, y ahora vamos a meternos en la página de Polestar para ir mirando un poco las unidades que tienen disponibles. Aquí, por ejemplo, veis que tienen las unidades Model Year 24 que comentaba antes en el vídeo, con esta parrilla más carenada y que os explicaba en otro vídeo. Pero si vamos aquí a Polestar 2, tenemos aquí esta pestañita de vehículos con entrega rápida. Y aquí se nos abrirá ahora todas las configuraciones que hay disponibles actualmente en el mercado. Y una de las curiosidades que me ha explicado Polestar es que estas unidades que veis aquí, en contra de lo que mucha gente piensa, no son unidades canceladas. Estas unidades es un stock que tiene Polestar a nivel europeo, porque la configuración que tiene Polestar para todos sus vehículos es general para todos los mercados. Entonces aquí puede haber unidades que tenga Polestar en su mercado español o que tengan almacenadas en su stock europeo. Y aquí, por ejemplo, veis esta unidad, que es la que os comentaba y la que hemos visto en este vídeo, que es el Standard Range Single Motor desde 47.190 euros. Vamos a pinchar a ver qué es lo que tiene. Aquí veis un poco el color Magnesium, podéis ver las distintas imágenes del vehículo. Insisto que esta sería una unidad Model Year 23, como habéis visto en el vídeo, que además entraría dentro del plan MOVES. Aquí veis un poco la autonomía que hemos visto, las prestaciones y la entrega a finales de marzo. Seguramente incluso pueda ser un poco antes porque, como habéis visto, tienen ya una unidad físicamente en su space de Madrid Norte. Aquí veis un poco las opciones que llevan, la pintura metalizada, esa tapicería que hemos visto, las llantas, y veis que está certificada para la bola de remolque. Por lo tanto, si posteriormente quiero añadir la bola de remolque en mi pedido, podría añadirlo, por ejemplo, junto con unas alfombrillas, cables de carga, aunque el vehículo ya incorpora los 2 cables de carga principales, el Suco Meneques y el Meneques. Por lo tanto, veis que tienen bastantes unidades y configuraciones disponibles en Polestar. Vamos a ver, por ejemplo, alguna que me parezca bastante interesante. Estas unidades, como veis, entran dentro del plan MOVES, 49.190 euros. Y, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, una, mirad, esta, por ejemplo, me parece muy interesante, el Standard Range Single Motor Compact Pilot. Pero veis, por ejemplo, aquí que tenéis también, las fechas varían un poco, pero la verdad es que tienen bastantes configuraciones disponibles, tanto con el Standard Range Single Motor como con las diferentes versiones. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña 8, pues seguramente veamos las versiones Performance. Aquí las tenéis con diferentes configuraciones. Esta, por ejemplo, si no me equivoco, es la que tiene Polestar disponible, o muy similar a la que tiene disponible Polestar en su space, insisto, en Madrid Norte. Así que, para que veáis un poco todas las configuraciones que hay disponibles del Polestar 2 en esta página web con entrega rápida, como veis, a principios de abril. Y luego, si fuéramos al configurador, pues obviamente ya estaríamos configurando el Polestar 2 Model Year 24, que es este que tenéis aquí, y de hecho el Standard Range Single Motor, que sería la versión de acceso, no está disponible hasta finales de año, si no me equivoco, hasta principios del año que viene. Y de hecho, cuando pulsamos aquí en este mensajito que nos aparecía aquí, me redirige automáticamente a la página de el stock. Y esto ha sido todo en cuanto a este Polestar 2 Standard Range Single Motor, sin packs, sin opciones. Comentadnos en los comentarios qué os parece. Entrad en la web de Polestar si queréis ver algunos de sus vehículos con entrega rápida, como este Polestar 2. Y cualquier duda nos la puedes hacer llegar, como insisto, a través de los comentarios. Y nos vemos en los siguientes vídeos.